comparado na América Latina. É um prazer e uma honra tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Você que é muito querida, nós estávamos justamente desde 8 horas conversando sobre os textos que você mandou na semana passada. O Robério é nosso professor aqui da Universidade de Fortaleza, ficou encarregado de apresentar um dos textos. O Charles também é nosso aluno de mestrado, está apresentando um outro texto. A Roberta, a professora Rosa Júlia Plá, não é? O Raul. Então, nós temos aqui nesse espaço um grupo pequeno de alunos da disciplina e nós gostaríamos de transmitir a sua palestra pelo YouTube e solicitamos a sua permissão. Você permite? Sí, buenos días con todos y todas. Es un gusto saludarles, Gina, qué gusto verte por ese medio y que todos estén bien y claro que autorizo mi proyección en YouTube. Pronto, então vamos, Nádia, começar. A TV Unifor será transmitida pela TV Unifor e pelo YouTube. Né? Então, bom dia a todos os senhores. Eu quero apresentar a professora Helena Alvites, é a professora doutora em Direito pela Universidade de Alicante, professora dos cursos de graduação e pós-graduação da PUC desde 2005, na área de Direito Constitucional. Foi chefe do Programa de Descentralização e Bom Governo da Ouvidoria do Peru e coordenadora de políticas públicas do Programa Pro Descentralização. Suas principais linhas de pesquisa são direitos fundamentais, direitos sociais e descentralização. Prestou assessoria técnica a diversos entes públicos em questões de descentralização, modernização do Estado e políticas públicas relacionadas ao direito à educação, direitos da mulher e outros temas relacionados à gestão do Estado. A professora Helena Alvites, da Universidade PUC-Peru, é também vice-presidente da Rede de Direitos Fundamentais e Democracia e estará conosco novamente coordenando o evento da nossa rede do dia 28 ao dia 30 de outubro e também ministrando palestra naquele evento. Professora Helena, é uma honra tê-la conosco aqui na Universidade de Fortaleza. A sua temática é importantíssima, nós estávamos justamente provocando e instigando esse diálogo entre as funções do Estado, entre a questão justamente do juiz e do papel das cortes constitucionais na efetivação de políticas públicas. Então, passo a palavra para a professora Helena, para esse diálogo, para essa conversa em favor da efetivação dos direitos sociais e uma análise das cortes constitucionais. Muito obrigada. Buen día. Buenos días. Voy a poner una presentación. ¿Es posible, verdad? Sim, com certeza. Estoy... A ver. Buenos días, agradezco a la profesora Gina Pompeu por la invitación y por dejarme estar una vez más en la Universidad de Fortaleza, que visitamos el año pasado y que sin duda nos sentimos muy a gusto y con muchas ganas de seguir interactuando con los profesores, los y las estudiantes y las profesoras de la Universidad de Fortaleza. Y en el día de hoy tengo el gusto de poder compartir algunas ideas, ¿no? y reflexiones en cuanto al control constitucional de políticas públicas aporta a la realización de los derechos sociales. En esa línea, ¿no? voy a
la exposición que haré tendrá un primer momento de dar cuenta del marco constitucional o institucional de las políticas públicas. Posteriormente me detendré un momento en la definición y en la identificación de los elementos de lo que constituye una política pública, para finalmente presentar algunos ejemplos y situaciones de intervención de las Cortes Constitucionales en las políticas públicas, para luego aterrizar o centrarme en los avances que puede haber hecho el Tribunal Constitucional peruano en relación al control constitucional de las políticas públicas, y por qué es importante ahora dar cuenta de la participación del Tribunal Constitucional en este instrumento de política o de gestión pública, que son las denominadas políticas públicas, ¿no? Primero, el marco constitucional de las políticas públicas, que no siempre es visto desde el punto de vista de los científicos sociales o de los actores que realizan políticas públicas, ¿no? Y es tener en cuenta que la Constitución, la peruana también, la brasileña también, adopta un modelo de actuación que corresponde o se debe corresponder con el Estado social y democrático. Eso supone, ¿no?, considerar y tener siempre en cuenta la supremacía constitucional, el principio democrático en la gestión pública y el parámetro último o el fin último de los sistemas constitucionales, que es el principio de dignidad humana, ¿no? Esto debe orientar al Estado no solamente a respetar a través de todos sus órganos, sino también a proteger, asegurar y promover los derechos fundamentales. Esto supone, ¿no?, el esfuerzo, para el caso de los derechos sociales, de cumplir el mandato general de protección que se deriva de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Es decir, asegurar y promover recae desde el legislador, pero sin duda tiene un peso importante la labor que realiza el Poder Ejecutivo, ¿no?, en la realización final de los derechos sociales y en cumplir esta prohibición de protección insuficiente, que generalmente suele recaer en los derechos sociales, porque, como veremos, no se llevan a cabo todos los arreglos institucionales o las provisiones de servicios y actualización de políticas que se requiere. Bien, esto hace que, en el fondo, también la política pública pueda servir dentro del marco de la Constitución para dar densidad, para dar realización a otros mandatos constitucionales, como puede ser el desarrollo sostenible, la economía social de mercado, la seguridad, el orden interno. También son mandatos constitucionales que no son derechos fundamentales, pero que contribuyen a hacer posible el principio de supremacía constitucional, el principio democrático, y sin duda son instrumentales al concepto de dignidad. Ese marco constitucional de políticas públicas nos recuerda siempre que el Estado y el sistema jurídico no cumplen solo funciones de protección y represión, sino que hay un papel importante en la promoción y realización a nivel social y económico. Eso ha supuesto no solamente cambios en la legislación, es decir, tal vez el legislador por excelente, el Parlamento, que participa sin duda de el rol del Estado, ocupa un papel, pero cada vez más los órganos, como el Poder Ejecutivo, también ocupan un papel en la dación de leyes vinculadas a la atención de problemas sociales o niveles de satisfacción de derechos. Y también hay un cambio en la forma de entender la división de poder estatal, ¿no? Es decir, ya no estamos en la lógica de separación y autonomía de los poderes, sino más bien el principio de separación y equilibrio de poderes debe suponer también cooperación entre la diversidad de actores estatales y no estatales. Y aquí debo resaltar el papel de cooperación que pueden cumplir las Cortes Constitucionales con el legislador, pero también con el Poder Ejecutivo, que es el encargado de implementar las políticas públicas. En este escenario, la política
la política, pero la política no entendida como una política partidaria o una política de confrontación, sino más bien una política como la lógica de emplear el poder público para dar eficacia a los mandatos constitucionales. Esa política cumple un papel clave. Y esa es la forma de entender la base de cómo vincular la política pública, la idea de política pública con el marco institucional. Política entendida como el empleo del poder público para dar eficacia a los derechos sociales y particularmente a derechos como salud, educación y otros que forman parte del núcleo del Estado social y democrático. ¿Qué entendemos por política pública? ¿No? Porque esto ha sido definido sobre todo por las ciencias sociales, más que por el derecho. Y aquí voy a coger algunos conceptos que provienen de las ciencias sociales o de la ciencia política, ¿no? Las políticas públicas, ¿no?, son un instrumento que debería considerarse como importante o relevante para realizar las obligaciones de hacer que tiene el Estado. Y esas obligaciones de hacer están directamente vinculadas con la eficacia de los mandatos constitucionales, con las disposiciones fundamentales, ¿no? Sin embargo, esa dimensión de la política pública está ausente en las definiciones que provienen de las ciencias sociales, ¿no?, donde no tienen en cuenta la dimensión prescriptiva del derecho y el mandato de fuerza normativa de la Constitución. Y en la explicación y análisis de política pública, ¿no?, se resaltan las tensiones entre los actores, las tensiones para adoptar una política pública en cuanto a las reglas institucionales, ¿no?, pero no necesariamente, ¿no?, se destaca que la solución de un problema público en realidad es un problema no solamente por la realidad, sino porque es un problema porque está evidenciando un distanciamiento entre los mandatos constitucionales, entre derechos protegidos y derechos insatisfechos en la realidad. Bien, el análisis de políticas públicas desde las ciencias sociales olvida esa dimensión. Bien, y adicionalmente, ¿no?, la política pública se define como un espacio donde, para darle legitimidad, deben participar los actores involucrados en la política pública. Sin embargo, ese es un modelo deseable, dice las ciencias sociales, pero desde el punto de vista constitucional, la participación de los actores involucrados, y cuando hablamos de actores involucrados, no debemos hablar únicamente de los gestores públicos, sino también de los grupos sociales que se ven postergados en la realización de los derechos por políticas públicas deficientes. Y también debemos hablar en política pública desde el punto de vista constitucional a los actores que pueden estar ocasionando el problema que da origen a la política pública. Me refiero a particulares, ¿no?, en esta lógica de eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que realizan actividades dentro del marco social y que esas actividades las realizan sin tomar en cuenta, ¿no?, que sus acciones impactan en derechos de grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que me interesa aquí es apuntar la corrección al concepto de política pública que puede darse desde el punto de vista constitucional, incorporando esta dimensión prescriptiva de los dispositivos fundamentales y afirmando no una legitimación secundaria, sino una legitimación primaria de las políticas públicas cuando se establecen mecanismos de participación de los actores sociales involucrados. Ahora, ¿cómo entender una política pública? Ya el instrumento, ¿no? Se entiende como unas decisiones y acciones que se toman por parte del poder público, ¿no?, particularmente de los gestores públicos, que son tomadas de manera intencional, que revisten coherencia, ¿no?, y están destinadas, ¿no?, a resolver de manera puntual un problema definido políticamente por los actores políticos, ¿no?, como colectivo.
Bien, y este conjunto de acciones, ¿no? En algunos casos tienen un grado de obligatoriedad, deberían tenerlo a mi juicio, ¿no? Y están destinados a mitigar o resolver los efectos negativos del problema que tienen ciertos colectivos en situación de vulnerabilidad o en general colectivos que no acceden, a mi juicio, a la satisfacción de sus derechos. Estos son los elementos de la política pública a partir de la definición del profesor Subirats, ¿no? Primero, que busca solucionar un problema público, es decir, un problema reconocido como público en la vida social, cuya solución requiere de la acción del Estado y en el marco de un Estado constitucional y democrático. Esa solución de los problemas muchas veces tienen que ver con la desatención por parte del Estado a los elementos que forman parte de un derecho social. Por ejemplo, en relación a la salud y a la educación y su realización en las zonas rurales, ¿no? En realidad, el problema de desatención, y en esa medida, incluso diciéndolo desde el punto de vista jurídico, de discriminación de el acceso y la disponibilidad de todos los servicios de salud en las zonas rurales de un país, es un problema público sin duda, pero es un problema de insatisfacción o de ruptura de la prohibición de protección insuficiente de los elementos de accesibilidad y disponibilidad de derecho a la salud y a la educación en las zonas, en el caso del Perú, las zonas rurales son las zonas más pobres de la población o de las personas que se hallan bajo un nivel de pobreza. Bien, entonces no es solo un problema público visto desde la perspectiva de lo que sucede solo en la realidad, sino es un problema público porque tiene que ver con la insatisfacción de un acuerdo considerado básico en el texto constitucional, como es la protección de la salud o la educación. Luego, también otro elemento es la existencia de grupos objetivos en el origen del problema público, ¿no? Aquí lo que da cuenta es que la política debe identificar, ¿no? El grupo o los grupos objetivos que están detrás de ese problema público, es decir, a quién afecta, para tomar decisiones y hacerlos partícipes de la solución de su insatisfacción de derechos de carácter social. ¿Bien? Otro elemento es que debe existir coherencia en el esfuerzo de identificar el problema, quién es el grupo objetivo en el origen, ¿no? Y debe haber una suerte de vínculo causal entre el esfuerzo que se haga para identificar el problema y las decisiones que se van a tomar. Es decir, no es simplemente una política pública, no es simplemente de pronto que un político vaya a la zona rural llevando ciertos elementos o como medicinas, como campañas a una localidad alejada o rural del país, ¿no? Sino que esos actos tienen que estar concatenados, tienen que de verdad dirigirse a la solución del problema. De ahí que no podemos considerar política pública, ¿no? Aquellos actos que ahora se definen como populismo, ¿no? Es decir, gobernadores, presidentes, alcaldes que vayan a determinada zona rural una vez al mes llevando implementos sanitarios, ¿no? Para solucionar un problema que rebasa esos actos. De ahí que sea importante, ¿no? Al momento de diseñar una política pública, un modelo causal en el cual se identifique bien el problema y que las acciones que se adopten sean concatenadas para dar solución al problema. De ahí que la política pública reclame coherencia y además reclame esa coherencia en las diversas decisiones y actividades que se van a realizar. La política pública, en esa medida, tampoco puede ser entendida como solo una ley, porque una ley puede quedar en el ámbito del deber ser
y no tener un impacto en la realidad si a partir de esa ley no hay, por ejemplo, programas efectivos con recursos humanos y económicos, si no existe un plan con indicadores para el cumplimiento de la ley. Entonces, política pública supone diversas acciones y actividades que tienen coherencia y se encuentran concadenadas. Supone por eso un programa de intervenciones y el papel clave y comprometido de los actores públicos y además la existencia de actos formales que den fuerza normativa a esas acciones y decisiones, como pueden ser la ley, sin duda, pero también reglamentos, ¿no? Y esas decisiones, nuevamente, insisto, deben ser obligatorias si se trata de derechos sociales, en la mayor medida posible. Estos son los elementos constitutivos de una política pública. Y esto es lo que se denomina las etapas de la política pública. ¿Qué quiere decir esto de etapas de la política pública? Que para mejor entender cuando estamos frente a una política que tiene los elementos que hemos visto hace un momento, ¿no? Se suele graficar la política pública en este ciclo. Este es el ciclo de política pública, en donde de la identificación de un problema público, ¿no? Ese problema se incluye en la agenda gubernamental, ¿bien? Y esa inclusión en la agenda desencadena la formulación de la política. Formulación de la política que hemos visto tiene determinadas características. Esa formulación debe dar paso a la implementación o la gestión de política pública por parte de los agentes del Estado, ¿no? Y la implementación debe estar sujeta a evaluación. Ahora, este ciclo de política pública es un ciclo permanente y presentado de esa manera, ¿no? Presentado de esa manera parece que fueran etapas como compartimentos estancos, ¿no? Una primero, otra después. No, este ciclo lo que busca dar la idea de que luego de identificado el problema, ¿no? Incluido en la agenda gubernamental, la formulación de la política, la implementación y la evaluación a veces deben ir de la mano, porque la implementación reclama ajustes, ¿no? Porque eventualmente la evaluación da cuenta de los hierros o las necesidades de mejorar determinadas decisiones, ¿no? Entonces, el ciclo de la política pública es un ciclo dinámico, ¿no? Y así debe ser entendido, aunque se presente de manera estática en una lámina como la que estamos viendo en este momento. En esta etapa, la identificación del problema, ¿no? Supone que se tome en cuenta, ¿no? La situación de la realidad que produce una necesidad colectiva, una carencia, una satisfacción evidente de los derechos, por ejemplo, en los niveles de acceso y disponibilidad de los derechos fundamentales. Incluso una insatisfacción o un problema que sea medible. Gina me comentaba que habían recibido mis lecturas. Yo les envié para la sesión de hoy una sentencia del Tribunal Constitucional peruano en la que se da cuenta de el problema evidente que existe en el Perú respecto a la atención de la accesibilidad y disponibilidad de programas de educación básica especial para adultos en las zonas rurales del país, ¿no? Esto, por ejemplo, da cuenta de que en las zonas rurales del Perú el derecho a la educación básica hace algunos años, ¿no? Estaba limitado en cuanto a su accesibilidad y disponibilidad a las personas a niños y jóvenes y adolescentes que debían acceder a ella, ¿no? Y eso ha ocasionado actualmente, ¿no? Que muchos adultos y adultas, ¿no? No hayan concluido su formación básica, pero siendo adultos y adultas requieren de programas especiales para alfabetizarse, pero también para desarrollar otras competencias propias de la educación básica,
¿no? Pero se ha identificado que existen problemas en la implementación de esta educación básica especial para adultos en las zonas rurales del país, a pesar de que existe la necesidad de que esta dimensión de la educación sea atendible. Esa sería la identificación de un problema, y en la sentencia que les he remitido se pueden ver las cifras de cómo eventualmente no está cubierta en por lo menos 5 departamentos del país, que son los departamentos más pobres y con más población rural, que son Cajamarca, Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, entre otros, ¿no? Y esa identificación permite identificar el problema, la situación problemática y lo que sería deseable también. Ese es el primer paso, la identificación del problema. Luego, el segundo paso es la inclusión del problema en la agenda gubernamental, ¿no? Y esto sucede cuando el problema es asumido por los actores estatales del sistema político-administrativo, ¿no? Y se adopta la decisión, la voluntad política por parte del Estado y sus gestores de no solamente hacerse cargo del problema, sino involucrar a las personas concernidas en el problema en la solución del mismo, ¿no? Paradójicamente, y aquí ya empiezo de alguna manera a vincular la política pública con el hacer de los tribunales y cortes constitucionales, ¿no? Este problema de la educación, del derecho a la educación rural y la insuficiencia de programas de educación básica especial para adultos en las zonas rurales del país, fue un problema que fue evidenciado por una sentencia del Tribunal Constitucional peruano. A partir del caso de dos jóvenes de 18 y 19 años, dos mujeres jóvenes que el colegio más cercano que tenían para poder completar su educación básica era un colegio que les negaba la matrícula porque estaba destinado a niños, niñas, adolescentes menores de edad. Y estas jóvenes, para poder completar su educación básica, las hermanas Ciesa, ¿no? Para poder acceder a un programa de educación básica especial, debían trasladarse de su localidad y caminar en caminos solitarios, ¿no? Aproximadamente hora y media de su día de ida al colegio o al programa especial y de regreso otra hora y media. Además, con el agravamiento de la situación de que el programa especial se prestaba por la noche, con lo cual ese trayecto se tenía que hacer a horas en las que su integridad podría correr riesgos, ¿no? Este caso llevó al Tribunal Constitucional peruano, ¿no? a dar cuenta del problema de insuficiencia de atención de la educación básica para adultos, ¿no? en las zonas rurales del Perú. Y fue el Tribunal Constitucional el que moviliza a los actores del sistema educativo para buscar atenderlo. Entonces, la inclusión y el aviso para esa inclusión provino del Tribunal Constitucional peruano en el caso de las niñas Ciesa. Aquí esto ya no le corresponde al Tribunal Constitucional, ¿no? En la inclusión del problema en la agenda gubernamental, los actores, los gestores públicos deben identificar, ¿no? qué alternativas tienen, ¿no? Para no solamente resolver el problema, sino garantizar la participación de los grupos concernidos. El tercer momento del ciclo de la política es la definición de la política en sí misma, ¿no? Esto supone que los actores políticos, los gestores públicos se pregunten cuáles son las soluciones, cuáles son viables, cuáles no, qué alternativas tengo para adoptar normas, me bastan solo las normas del Poder Ejecutivo, debo involucrar al Congreso,
¿no? Debo definir también el modelo causal, es decir, cómo el problema identificado va a ser solucionado por la política, establecer una relación directa entre el problema y la solución, ¿no? Cómo la política va a llevar a la solución del problema, ¿no? Y elaborar, además de una visión y objetivos, también otros instrumentos de medición de la política, como los planes, los programas de actuación, las líneas de acción, la organización que se requiere, si se requiere establecer funciones especiales para órganos que existen o crear nuevos órganos, ¿no? Si se va a tratar de órganos transitorios o órganos que van a permanecer, hacer una proyección de los recursos humanos y financieros que se van a requerir e incorporar una metodología de implementación y de indicadores de evaluación dentro del marco de la política. Y en el diseño se debe incorporar, se debe hacer participar, en este caso, ¿no?, a los actores no solamente administrativos, en este caso de las niñas CIESA involucraba no solamente al Ministerio de Educación, sino también a los gobiernos regionales de los departamentos donde se había advertido este déficit, y involucrar en última instancia también como elemento legitimador a los adultos que requerían de acceder a estos programas de educación básica especial. Esta etapa, por ende, ¿no?, dado todos los involucrados, la etapa de formulación de la política no es una etapa sencilla, es una etapa de negociación de diferentes actores, ¿no?, para dar cuenta de los elementos técnicos que tiene la política, pero para generar acuerdos o consensos que permitan finalmente implementar la política y que no quede solo en el diseño. Entonces, es una etapa que tiene complejidad técnica, pero también complejidad política o de participación. Nuevamente aquí insisto, ¿no? Aquí todo lo que he mencionado aquí respecto al diseño nos da cuenta de que la política pública no son meras declaraciones, no son meras ofertas, ¿no?, sino que supone una serie de actos concadenados, organizados, coherentes, para que el diseño y los resultados de la implementación de lo diseñado lleven directamente a la solución del problema, que en el caso de los derechos sociales lleve directamente al cumplimiento de los elementos esenciales de disposición y accesibilidad, disponibilidad y accesibilidad, por lo menos de la educación básica, básica especial para adultos. La implementación es la puesta en marcha, ¿no? Es la fase más compleja de la política pública porque es ir al terreno, ¿no? El monitoreo de esta fase es imprescindible, ¿no? Debe permitir además la implementación, que se vayan realizando ajustes o mejoras en el terreno, ¿no?, porque lo diseñado en gabinete es distinto en la realidad, ¿no? Lo diseñó en gabinete, a veces en la capital del departamento, puede ser muy distinto a lo que se ve, se experimenta, se vive en las zonas rurales del país, ¿no? Y es una etapa que es imperfecta, que generalmente las metas no se alcanzan en la primera evaluación de la gestión o implementación, ¿no? Pero sin embargo es la etapa más rica, de la que se pueden sacar muchas más lecciones aprendidas y las que permite una mejora de la política pública, ¿no? Y la evaluación es, digamos, la etapa final para determinar los resultados, los efectos de la política, ¿no? Para formular mejoras, ¿no?, para mejorar los indicadores, ¿no?,
y la metodología para evaluar, debo decirlo, debe estar preestablecida en el diseño al momento de formular la política pública, ¿no? Esta es la etapa de obstáculos, de identificación, de verificar cuáles son las ventajas, etcétera, ¿no? Y sin duda es una etapa importante para poder mejorar y en el caso de la satisfacción de los derechos sociales, es la etapa para poder monitorear si realmente los indicadores que se han diseñado en la política pública responden a las obligaciones básicas inmediatas que se derivan de los derechos de carácter social. Hecha esta revisión de lo que implica una política pública, los elementos que debe contener una política pública y el ciclo dinámico de la política pública, ¿no? Cabe preguntarnos qué papel, ya de manera más orgánica, juega el juez constitucional. Sí, y cuando hablo de juez constitucional estoy refiriéndome no solamente a aquellos que son órganos constitucionales independientes del Poder Judicial, como el Tribunal Constitucional, como en el caso del Perú, como la Corte Constitucional en el caso de Colombia, sino también el juez constitucional es aquella sala especial dentro del Poder Judicial que actúa precisamente en pos de garantizar la supremacía constitucional y esencialmente la satisfacción y protección de los derechos fundamentales, particularmente los derechos sociales, ¿no? Y este actor, el juez constitucional como políticas públicas, ¿no? Entra a tallar en la dinámica de la política pública cuando nos planteamos interrogantes como ¿qué sucede cuando el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, no actúan de manera suficiente para garantizar a nivel administrativo, financiero, ¿no?, los mandatos constitucionales, ¿no? ¿Cómo remediar la falta de conformidad entre la actuación administrativa, la política pública y los mandatos constitucionales? ¿En qué fase, en todo caso, de la política pública actúa un órgano jurisdiccional, ¿no? Y las cortes constitucionales, los jueces constitucionales a nivel internacional y particularmente a nivel latinoamericano, también llamado parte del sur global, ¿no? En la práctica han venido siendo espacios, ¿no?, que han tomado decisiones que buscan incidir en distintos momentos del ciclo de política pública. Bien, y vamos a ver enseguida con algunos ejemplos, ¿no? Esto ha supuesto que los jueces y cortes constitucionales, sin perder su condición de órganos jurisdiccionales, se les reconozca que tienen un papel, un rol social y político. Bien, no político en términos de ser un actor político partidario, sino que sus decisiones tienen un impacto en la vida social y política del país, pero no de cualquier política, sino de política constitucional, en el sentido de que sus decisiones buscan, pueden hacer posible, ¿no?, que en la práctica la ciudadanía se vea reflejada en los mandatos constitucionales y eso genera un rol de integración y de inclusión de la ciudadanía en torno a los mandatos constitucionales cuando estos son activados, cuando estos son propiciados en su realización por los tribunales y las cortes constitucionales. Bien, entonces, primero, la Corte Constitucional actúa en la política pública porque es innegable que aun cuando son órganos jurisdiccionales, cumplen un rol político y social, un rol integrador o incluso de carácter de inclusión de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto supone que el acceso a la jurisdicción constitucional, sea a través de demandas o sea a través de mecanismos dialógicos implementados por el propio Tribunal Constitucional,
¿no?, permita la participación de los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Eh, Cuando hablo de instrumentos dialógicos, ¿no?, a mí me interesa acá citar el caso de la Corte Constitucional Colombiana, ¿no? La Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, en esta perspectiva de integración, de inclusión, ¿no?, para resolver e incluir dentro del ordenamiento jurídico de Colombia el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio homoafectivo. La Corte Constitucional dio muchos pasos. Primero, el reconocer una unión de hecho, pero cuando evaluó que el solo reconocimiento de la unión de hecho no se adecuaba a la fórmula política de Estado social y democrático y suponía un tratamiento jurídico desigual para las personas del mismo sexo que querían formar una vida en común, ¿no?, consideró oportuno, ¿no?, abrir una serie de audiencias públicas en las que participara la academia, en la que participaran los grupos sociales que defendían la unión entre personas del mismo sexo, entre que participaran otros colectivos que podrían estar en contra, ¿no? Y sobre la base de ese diálogo generado, tomar una decisión. Bien, esto, por ejemplo, supone no solamente un rol integrador, un rol político, sino un rol democrático que permita la participación de la ciudadanía. Y eso abona a su condición de actor que participa, que genera incluso políticas públicas. Bien. Ahora, esta participación de la jurisdicción constitucional o de los jueces constitucionales en la política pública, no es pacífica, ¿no? Hay críticas respecto a la participación de los jueces constitucionales. La principal crítica es su falta de legitimidad democrática, ¿no? Se dice los órganos, los jueces constitucionales, los tribunales y cortes, ¿no?, son órganos jurisdiccionales, ¿no? No son elegidos democráticamente. Por ende, ¿no?, la política pública como realización de derechos debería ser dejada a los órganos que sí tienen esa legitimidad, que van desde el poder legislativo y en el caso de los sistemas, los regímenes políticos como el peruano, que es un régimen político presidencial, también tiene una legitimidad democrática el poder ejecutivo. Bien, se dice también que la participación de los jueces constitucionales en la política pública, ¿no?, ejercida además la justicia constitucional como una lógica formal, ¿no?, desincentiva la participación política de la ciudadanía, ¿no?, es decir, desincentiva que la ciudadanía participe de partidos políticos, aspire a formar parte de los órganos de representación, porque si todo se conduce a través de los órganos jurisdiccionales, la ciudadanía va a preferir acudir a los órganos jurisdiccionales y no necesariamente involucrarse en la dinámica partidaria, ¿no? Otra crítica es que las decisiones judiciales, ¿no?, que no involucren a todos los actores que son concernidos en una determinada problemática, va a ocasionar daño a personas que no estuvieron presentes en su discusión, porque eso forma parte más bien de una dinámica política y no del órgano jurisdiccional. Bien. Además, se dice que corresponde tanto al Ejecutivo como al Congreso la elaboración de presupuestos públicos, de fondos públicos, y que el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional está invadiendo las competencias de estos órganos que son, de acuerdo a la Constitución, los que se encargan de esta distribución de los recursos públicos, ¿no? Y también se dice como crítica, ¿no?, que el órgano jurisdiccional, como la Corte Constitucional, como un Tribunal Constitucional, no tienen una visión sistémica general del universo de las personas cuyas necesidades básicas necesitan ser atendidas, y que eso solo puede hacerse desde el plano de la gestión pública y la labor del Poder Ejecutivo.
Bien, y que al actuar las Cortes Constitucionales en ese escenario están invadiendo competencias, además de manera ineficiente, porque les falta precisamente esa visión de conjunto de todas las personas, ¿no? No obstante, ¿no? Aquí yo quiero dar cuenta primero que estas críticas obedecen a una visión de la justicia constitucional solo como un rol corrector, solo como un rol de órgano que en última instancia enmienda la interpretación constitucional o la decisión que puedan haber tomado el legislador y el Poder Ejecutivo, sea en un proceso de inconstitucionalidad o sea en un proceso de defensa de derechos fundamentales, ¿no? Ese es un rol que tiene la justicia constitucional, pero en un Estado pluralista, en un Estado constitucional y democrático, ¿no? Incluso el concepto de separación de poderes tiene una vertiente que nos habla de la colaboración y la lealtad que deben tener los distintos órganos, y el Tribunal Constitucional no es ajeno a ello. Y por ende, ¿no? En ese rol de colaboración, el juez constitucional ya no es solamente un corrector, un órgano de corrección, sino un órgano de integración, un órgano de inclusión, un órgano que colabora con los otros poderes del Estado. Y lo hace, ¿no? Bajo el pedido, intervención rogada, no lo hace siempre y en todo momento invadiendo las competencias de los otros órganos del Estado, sino que lo hace en base a una solicitud que proviene generalmente de la ciudadanía, ¿no? Y que actúa también, tiene algunos límites de autoridad fijados por el legislador democrático dentro de sus normas, ¿no? Pero también lo hace empleando opciones de legitimidad democrática en un escenario dialógico. Es decir, no solamente haciendo acopio de una sentencia, ¿no? Que podría ser una sentencia dialógica, pero lo importante aquí es el proceso en el cual el Tribunal Constitucional puede adoptar metodologías o mecanismos para incorporar a los distintos actores estatales y sociales que forman parte de una problemática que tiene un impacto en la realidad y que requiere una solución que sea más colaborativa que solamente impositiva en la lógica del rol corrector que ha solido atribuirse únicamente al juez constitucional. El juez constitucional en esa medida colabora con los actores que tienen legitimidad democrática de origen, ¿no? Abriendo escenarios, abriendo metodologías en los cuales en conjunto, ¿no? Es posible identificar cuál es la mejor ruta para solucionar un problema público, más aún si ese problema público está vinculado a la realización de los distintos elementos de derechos de carácter social, como la accesibilidad y la disponibilidad de programas formativos básicos para la educación de adultos en las zonas rurales de un país que puede llamarse Perú, por ejemplo, pero que podría ser otro país de la región. Bien, entonces, en ese escenario dialógico de audiencias, de sentar en la mesa a quienes necesitan y están en niveles de insatisfacción de sus derechos, pero también al Ministerio de Economía, al Ministerio de Educación, a los gobernadores regionales, y a partir de ahí adoptar decisiones afirmando la fuerza normativa de la Constitución del derecho a la educación, pero empleando, ¿no?, mecanismos que de manera dialógica y bajo un plan o estructura permita la satisfacción de derechos de carácter social. Esos son los límites, ¿no? Esos son los límites que eventualmente, digamos, esos son las respuestas que puede haber a las críticas que se dan todavía al rol de los tribunales constitucionales, ¿no? Y esto además no es historia nueva, sino que ahora la estamos entronizando en un concepto nuevo que es el de política pública, ¿no? Y estamos vinculando el concepto de políticas públicas, ¿no?,
a los mandatos constitucionales. Pero el control constitucional de políticas públicas ha existido, y estos son antecedentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, desde 1947, 1954, 1974 del siglo XX, ¿no? Ya de alguna manera interviene a través de sus decisiones en la política de acceso a la educación, accesibilidad y disponibilidad de educación de las minorías, ¿no? En los casos que estamos viendo en las diapositivas, ¿no? Van desde decisiones que apuntan a prohibir la segregación en el acceso a escuelas por parte de niños hispanos en el estado de California, ¿no? La ruptura de la doctrina de iguales y separados en materia de los centros educativos, el famoso caso Brown versus Board of Education, ¿no? Y luego la necesidad de creación de incluso de programas especiales para afrontar las barreras idiomáticas que tenían los niños chinos, ¿no? En 1974 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, la afirmación del derecho a la educación, ¿no? Por parte de la Corte Suprema norteamericana incide en el diseño y la implementación de la política pública educativa a nivel de estados, ¿no? Y ciertamente a nivel de la federación. Por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana tiene también diversas sentencias y trabajo realizado en la afirmación de política pública de protección, ¿no? A, por ejemplo, la población desplazada. Esta sentencia del año 2004 referida es la sentencia que da inicio a todo un proceso, ¿no? Dialógico y estructural de protección de esta población desplazada en un escenario de conflicto armado interno. ¿Bien? Desde vivienda, desde alimentación, desde protección de la salud, de la educación de los niños y niñas, forman parte de las decisiones de la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Y esta, además, decisión, la T025, ¿no? Lo que nos da cuenta, ¿no? Es que la política pública, ¿no? A veces puede ser la ausencia de política pública. Y la ausencia de política pública pone a la Corte Constitucional o a un tribunal constitucional en ser el gatillador de la política, en ser el órgano que evidencia el problema público de insatisfacción de derechos sociales y el que pone en la agenda la problemática para ser adoptada por los distintos actores estatales concernidos. La Corte Constitucional colombiana también ha intervenido respecto a las políticas de género, ¿no? Y la incorporación de la cuota de género en la rama ejecutiva, ¿no? De decisión en el Poder Ejecutivo colombiano, ¿no? O, por ejemplo, ya que hemos hablado en Norteamérica de política educativa, ¿no? También la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Frente a la problemática del bullying en las escuelas, algo que puede ser, el bullying es el hostigamiento a ciertos niños y niñas en las escuelas, ¿no? La Corte Constitucional colombiana ha intervenido, ¿no? También en esta problemática pública respecto a la asequibilidad del servicio educativo, es decir, el componente de asequibilidad dentro del derecho a la educación, porque el servicio educativo debe ser prestado no solamente en componentes de calidad, sino de respeto a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad de niños, niñas y adolescentes, y la problemática de bullying que no se resuelve, que no se atiende, precisamente resta al componente de asequibilidad, ¿no? Entonces, acá la Corte, por ejemplo, llega a la escuela, la Corte Constitucional colombiana, llega a la escuela, establece una definición del fenómeno del bullying, ¿no? Y adicionalmente, obliga, en este caso al Ministerio de Educación, a elaborar una política general de prevención, detención y atención de casos vinculados al bullying, ¿no? Actualizando los manuales de convivencia en la escuela. Bien, eso es como antecedente, ¿no?
acá hay algunos ejemplos también de Argentina, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que es la movilidad o ajuste de las pensiones de jubilación, mejora de las pensiones de jubilación, la Corte Suprema Argentina, por ejemplo, desde el año 2005, empieza a revisar una serie de casos. El hito, ¿no? Es el caso Badaro, Badaro 1 y Badaro 2, ¿no? En el que primero la Corte Suprema Argentina, como corte o juez constitucional, ¿no? Aborda el caso, da cuenta de una problemática, ¿no? Da cuenta de que la falta de movilidad de las pensiones de jubilación en la práctica están afectando los niveles de asequibilidad del acceso a una pensión de jubilación, porque es un monto insuficiente para dar cobertura a las necesidades de los jubilados, en el caso Adaro 1. Entonces, evidencia el problema, ¿no? Vinculado al derecho a una pensión de jubilación, ¿no? Pero se inhibe de dar una respuesta unilateral, sino que señala que debido al impacto que la decisión del ajuste a las pensiones, el ajuste que puede tener en las pensiones, ¿no? Y el impacto que puede tener en el gasto público, ¿no? Dispuso que el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Establezcan criterios para estimar el reajuste periódico del monto de las pensiones. Es decir, identificó el problema, lo puso en la agenda, en el caso Badaro 1, ¿no? Y indicó la necesidad de que los actores estatales, Congreso y Poder Ejecutivo, ¿no? Diseñen una política pública en la que se establezcan criterios, ¿no? Parámetros, periodos para reajustar las pensiones de jubilación. Bien. En el caso Badaro 2, ¿no? El, que responde a una insuficiencia de lo realizado por el Poder Ejecutivo y la no intervención del Congreso en este tipo de casos, ¿no? Fue un poco más allá y señaló que, de alguna manera, como una evaluación de la política implementada, identificó que la ausencia de una legislación en la que los criterios para el reajuste de pensión fueran dados por el legislador, ¿no? Había ocasionado un problema de uso arbitrario o político del reajuste de pensiones por parte del Poder Ejecutivo. Y por ende, ¿no? En esta lógica de evaluación de una política ordenada, en el primer caso, en el año 2006, Badaro, en el segundo caso, Badaro 2, ¿no? Estableció la necesidad de mejorar la política con un acto normativo que provenga del Poder Legislativo, del Congreso del Estado Federal, ¿no? Para que sea una ley la que fije, la que establezca y sea la norma de acción que tenga el Poder Ejecutivo para que el Ejecutivo no cometa arbitrariedades en la implementación de la política, ¿no? Esos son algunos ejemplos. He querido hacer un recorrido, ya que estamos en un marco de una clase de comparado, ¿no? Un recorrido por algunas decisiones de la Corte, de Cortes constitucionales latinoamericanos. ¿Qué ha pasado en el Perú? ¿No? En el Perú, bueno, primero que el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional, ha tenido, ha ingresado a valorar la constitucionalidad de políticas públicas, ¿no? Vinculándolo a las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Cuando frente a un caso concreto, ¿no? Hay déficits en la atención de los mandatos constitucionales. Es decir, cuando no se ha cumplido, cuando en una determinada política pública vinculada a algún derecho fundamental, el tribunal, con motivo de un caso concreto, ha podido evidenciar que hay déficits en la satisfacción de los niveles esenciales, por ejemplo, en este caso voy a citarlo ahorita, de asequibilidad, que incluye calidad, de la prestación del servicio universitario.
Bien, y ha hecho también déficits, ha verificado también déficits en la atención de mandatos constitucionales cuando ha supuesto la prevención y el control de riesgos de consumo del tabaco. Bien, cuando han existido déficits en la atención de mandatos constitucionales, el Tribunal Constitucional peruano ha intervenido. Algunos casos los he mencionado aquí, por ejemplo, en el caso de, voy a referirme al caso de filiales universitarias, pero también el Tribunal Constitucional ha intervenido en una política pública cuando ha encontrado que hay una lesión directa, ya no, o sea, el déficit lo ha evaluado como un déficit en la atención de la dimensión objetiva, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional también ha mencionado que hay lesiones concretas a los derechos y lo ha hecho en casos vinculados a la salud mental, a la protección del derecho a la negociación colectiva en el ámbito del trabajo público, ¿no? O el derecho a la salud cuando se ha tratado de reuso de material biomédico descartable. Bien, el Tribunal Constitucional peruano en estos dos supuestos ha intervenido en política pública. Voy a presentarles un ejemplo rápidamente porque creo que ya estoy sobre la hora. Gina, por favor, cuéntame si estoy bien de tiempo. Gina, Está bien, Helena, tudo bem. ¿estoy bien? Sí, estoy Se bien. Voy a pode, ir. depois, por favor, fala se é possível algumas perguntas. Se podemos abrir para algumas perguntas. Quando você, ¿Preguntas? sim, quando você concluir, se Sí, podemos claro que ter sí. duas, três perguntas, assim? Pero, por supuesto. Miren, Graças. por supuesto, Gina, muchísimas gracias. Bien, solo comentarles, este es el caso, este es un caso paradigmático en el Perú, ¿no? En relación a cómo un tribunal constitucional actúa en la política pública, ¿no? Y tiene que ver con la declaración de estado de cosas inconstitucional del sistema educativo universitario en el Perú. Yo cuando he conversado y les he contado a mis colegas en Brasil que ustedes tienen a CAPES, ¿no? Como el órgano que ha ayudado a mejorar la educación universitaria y que fija criterios de calidad para la educación universitaria en Brasil, ¿no? Y la calidad de los diversos programas de posgraduación, ¿no? En el caso del Perú, miren, en el año 2008, ¿no? Y esta sentencia fue dada en ese año, ¿no? Lo que evidenció esta sentencia del Tribunal Constitucional es que había un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario peruano. Bien, eh, particularmente en relación al componente de calidad, porque si bien en la década de los 90 se adoptaron una serie de normas, de leyes, como parte de la política pública universitaria, para permitir la creación de universidades y filiales universitarias en todo el territorio nacional, esta decisión no había venido acompañada de los suficientes elementos de control de la calidad de la educación o del servicio educativo que se estaba brindando. Y al año 2008, ¿no? Era evidente los déficits de calidad que exhibían diversas universidades y filiales universitarias en los distintos departamentos del Perú. Entonces, el Tribunal Constitucional en esta sentencia, ¿no? Afirma la obligación del Estado peruano para adoptar de inmediato, ¿no? Medidas institucionales, legislativas, administrativas, económicas, para reformar el sistema de educación universitaria en el país. Y esa reforma, esa mejora, ¿no? Del sistema universitario suponía la clausura inmediata y definitiva de filiales universitarias que no cumplieran con condiciones mínimas de calidad y que en la práctica estuviesen estafando a estudiantes, ¿no? También en esta sentencia, el Tribunal Constitucional peruano propuso la creación de una superintendencia, de un órgano regulador altamente especializado que pueda medir
objetiva parcialmente la calidad de la educación y pudiera autorizar el funcionamiento de universidades y filiales universitarias, lo que llamó una superintendencia altamente especializada. Y además, esta superintendencia debía evaluar a las universidades del país, ¿no?, para darles la autorización a funcionar, ¿no?, evaluar todas las filiales, ¿no?, y en el caso que se cerraran algunas universidades y filiales, adoptar las medidas para garantizar las vías de protección de estudiantes, trabajadores y profesores que resultaran afectados por el cierre de universidades, ¿no? Esta sentencia, ¿no?, luego ha tenido otras sentencias cuando, en atención a esta sentencia, en el año 2014, el Estado peruano aprueba una nueva ley universitaria. Esa nueva ley universitaria incorpora como parte del sistema educativo universitario peruano la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la denominada SUNEDU. SUNEDU va a ser la encargada es la encargada, y ya viene cumpliendo esa labor desde el año 2015, de evaluar la calidad educativa y licenciar a las universidades que pueden prestar servicio educativo porque cumplen con condiciones básicas de calidad. Bien, esa ley que crea SUNEDU, que establece una mejora del servicio educativo, que habilita a SUNEDU a cerrar universidades, fue cuestionada en su constitucionalidad. Y ese cuestionamiento fue resuelto en el año 2015 por el Tribunal Constitucional, en donde señala que, afirma que la creación y funcionamiento de una entidad como SUNEDU, ¿no?, para controlar las condiciones básicas de calidad, ¿no?, son constitucionales, ¿no?, porque la autonomía universitaria, que es un concepto que está reconocido en la Constitución, debe armonizarse con la dimensión de calidad o asequibilidad del derecho a la educación, que incluye a la educación universitaria. Yo voy a quedarme aquí. Ese es uno de los ejemplos que tiene el caso peruano. Hay otros ejemplos, ¿no? Y voy a resumir lo acontecido en el Perú, ¿no? El Tribunal Constitucional, bajo el parámetro de déficit en la atención de un derecho fundamental, ¿no?, en la dimensión objetiva del derecho fundamental, como el caso de la calidad universitaria, o la lesión por imposibilidad de realizar un derecho, como en la negociación colectiva, que ya no lo he visto, para dar paso a las preguntas, ¿no? Ha tenido idas y vueltas, ¿no? Al principio no afirmaba su participación en políticas públicas, ¿no?, porque consideraba que no tenía en cuenta la consecuencia de sus sentencias en las políticas públicas, ¿no? Incluso expresamente señalaba que, como órgano de control constitucional, no participaba en políticas públicas, ¿no? Sin embargo, miren, a partir de esta sentencia, que es la sentencia que evalúa y afirma la constitucionalidad de la ley universitaria peruana, ¿no?, el tribunal señala que entiende que es su deber controlar la legitimidad constitucional de políticas públicas, incluso en la ausencia de estas. Y es parte de un contexto de deberes de respeto y protección y garantía de derechos. Y particularmente esta afirmación la ha realizado para el caso de los derechos sociales, ¿no?, como el de educación. Y adicionalmente ha establecido algunos parámetros para su intervención. Por ejemplo, ¿no?, puede intervenir cuando en la formulación de un plan o política se haya omitido, ¿no?, una formulación o un plan para resolver un problema, en este caso referido a la salud, a la educación u otro derecho, un déficit de existencia de política. O cuando eventualmente se ha incumplido con materializar un plan y hay un déficit en la ejecución de la política pública, ¿no? Luego, también puede intervenir, el tribunal se considera competente para intervenir cuando se ha desatendido alguna de las dimensiones o elementos relevantes del derecho. Puede ser del derecho a la salud, del derecho a la educación, en sus elementos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad.
déficit de consideración, o cuando las políticas son contrarias claramente a los principios que rigen un derecho, déficit de violación manifiesta o claramente inconducentes, o sea, es decir, que no haya vínculo causal entre la política y la satisfacción del derecho social, déficit de razonabilidad o déficit de protección deficiente, insuficiente, ¿no? Esto, por ejemplo, déficit de violación manifiesta lo ha afirmado ante la falta de una norma que regule la negociación colectiva en el ámbito del empleo público, ¿no? Y además, en déficit de protección deficiente lo ha afirmado el Tribunal Constitucional cuando la Seguridad Social reutilizaba cierto material sanitario que no debía serlo, ¿no? Y un quinto elemento, ¿no? Se da cuando hay déficit de participación política, cuando se han adoptado políticas públicas sin permitir la participación de la sociedad civil o de las personas directamente afectadas, o cuando en la política pública no se ha rendido cuentas, déficit de transparencia, o cuando eventualmente no se ha establecido una correcta línea base de los derechos humanos antes de evaluar el impacto de la política pública. Es decir, si en el diseño ha sido deficiente y por ende la evaluación del impacto también. Dicho esto, no cabe duda que el Tribunal Constitucional peruano ya se entiende competente, participa en los diferentes momentos o ciclos de la política pública frente a déficits distintos en las distintas etapas o frente a lesiones explícitas, ¿no? Y de esta manera, a través de la jurisprudencia, ¿no? Se han ido profundizando los mandatos, la fuerza normativa de los mandatos constitucionales para no solamente defender casos concretos, sino a partir de casos concretos, ¿no? Alimentar, dar contenido a la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, que es la que particularmente se ve afectada por los déficits en el diseño, implementación y evaluación de una política pública, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? La evaluación de las políticas públicas a nivel constitucional hacen que las Cortes Constitucionales cumplan un rol no solamente corrector de las funciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo, sino un rol de pacificación, un rol de integración de la ciudadanía con relación a la Constitución y una lógica de inclusión donde se empieza a afirmar la necesidad de participación en el diseño de políticas públicas como parte del mandato constitucional para la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad que son los principalmente impactados frente a un déficit de política pública, ¿no? Yo quiero concluir y dejar a Gina para las preguntas, ¿no? Quiero concluir señalando que los problemas que tiene el Perú en relación a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y el impacto tan grave y tan doloroso que ha sufrido el Perú en relación a la vida y la salud de las personas, ha tenido que ver con déficits de atención de la política pública en salud, ¿no? Y particularmente con un diseño, ¿no? Que concibiera a la salud como un derecho universal para garantizar el acceso universal y disponibilidad en todo el territorio nacional, con elementos de asequibilidad que estuvieran disponibles para todas las personas. Y cuando hablo de asequibilidad, hablo con suficiente provisión de oxígeno, suficiente provisión de camas de atención hospitalaria, suficiente fortaleza de los centros de la atención primaria o comunitaria de la salud, que hubiese permitido no solamente salvar vidas, sino evitar que las situaciones que no eran graves se tornen graves, por ejemplo, frente a la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, concluyo señalando que si la pandemia puede dejar algo en relación a la necesidad de afirmar la fuerza normativa de la Constitución y la fuerza normativa de los derechos sociales, es que las políticas públicas no pueden estar alejadas o no ser consideradas como parte del elemento de realización de las políticas
que ha sido advertido por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, pero que ahora gravemente nos ha sido expuesto por la realidad y la gravedad de la pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Bravo! Muchas gracias, professora Helena. É um prazer, Gracias, Gina. Muchas gracias por la paciencia. é um prazer escutá-la diante de uma temática muito sensível. Por um lado, temos a necessidade de implementação de direitos sociais, de políticas públicas. Por outro, realmente questiona-se a legitimidade democrática do Poder Judiciário. Eu passo a palavra à professora Rosa Júlia, que é nossa professora de Direito Internacional e também é nossa aluna de pós-doutorado. Ela está concluindo o pós-doutorado dela na seara justamente da América Latina, não é? Crescimento econômico, desenvolvimento humano na América Latina, para que conduza as questões, que já temos aqui algumas questões no chat, estão escritos aqui no chat, professora Helena, e a professora Rosa Júlia vai conduzir essas perguntas, certo? Professora Rosa Júlia, por favor, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Buenos días, professora Helena. É um prazer tê-la conosco. Placer para mí. Sí, que virtualmente. Espero que tengamos la oportunidad de un encuentro en persona para hablar más de estos temas que son siempre muy importantes. Pues mire, la ponencia y me acordó un teórico que es Carl Lowenstein, en un artículo de 1937, que siempre que se habla del activismo judicial, a mí me ocurre pensar en Lowenstein, porque él acuñado, el artículo se llama Democracy and Fundamental Rights. Y él acuñó dos conceptos muy importantes, el de la democracia activista o militante y el otro del suicidio democrático. Y Lowenstein, bajo tales conceptos creados en el contexto del nazifascismo en Europa, planteó que la dignidad humana y la colaboración entre los actores del Estado para la concretización de la propia democracia. Entonces, hay que tener una coordinación, digamos, entre los conceptos, los dos conceptos. Mi pregunta es exactamente en este nivel. ¿Cuál es el rol de la labor del juez constitucional para valorar las políticas públicas para evitar el suicidio democrático cuando se sitúa fuera de los límites, digamos, constitucionales? Muchas gracias. Sí. Gracias, María Julia. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. De verdad es una ruptura a la dinámica que los días tienen, que a veces se repiten con trámites administrativos, y poder hablar de estos temas que son los que nos apasionan, ¿no? Sí, yo creo que el papel que tienen los jueces en las políticas públicas para no asesinar a la democracia, ¿no?, suponen un ejercicio imaginativo por parte de la jurisdicción constitucional, de los jueces constitucionales. Creo que sin dejar de cumplir su rol de garante en la satisfacción de derechos y libertades, ¿no?, y sin dejar al final de que su producto sea una sentencia, ¿bien?, para llegar a la sentencia, y esto lo que deben tener es garantizar un proceso que creo que debería ser, la lógica de lo que dice el profesor Gargarella, dialógico, ¿bien?, donde se incorporen elementos precisamente democráticos, ¿no? Estos elementos democráticos suponen desde, creo yo, audiencias, ¿no?, mesas de trabajo,
por ejemplo, donde se sienten las autoridades con las personas que directamente se ven afectadas por el déficit de satisfacción del derecho, ¿bien? Y que esas audiencias y esos diálogos partan de una afirmación que sí la tiene el Tribunal Constitucional de poder evidenciar: aquí hay un problema de derechos fundamentales. Aquí hay un problema de falta de cumplimiento de mandatos constitucionales. Pero como el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional con una legitimidad democrática heredada o dada, en el caso del Perú, por ejemplo, es elegido por el Parlamento, ¿no? Su legitimidad y la afirmación de que la Constitución también es diálogo, también es ejercicio democrático, debe darlo en el proceso. Y ese proceso debe estar teñido, debe estar organizado de tal manera que permita, que asegure la participación de los actores concernidos. Entonces, una sentencia así, además el tribunal no actúa de facto, sino que actúa a pedido de parte. Esto es importante, afirmar siempre la justicia rogada, ¿no? Es decir, la justicia se ejerce en nombre del pueblo y también la justicia constitucional. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Constitucional actúa a pedido del pueblo, de una demanda de constitucionalidad, de una demanda de un grupo de población a través de un proceso de amparo, ¿no? Y frente a esa activación por parte de la ciudadanía, ¿no?, montar un proceso dialógico que lleve a una sentencia en donde hay una afirmación fuerte de los mandatos constitucionales, ¿no?, pero la estructuración frente a un problema además estructural de un plan de cumplimiento, ¿no?, que se va a ir evaluando. El Tribunal Constitucional debe quedarse con la potestad de evaluar constantemente el cumplimiento del plan para las metas, ¿no? Yo aprovecho para comentarles, ¿no? El Tribunal Constitucional en el año, a partir del año pasado, ¿no?, se creó un sistema de supervisión del cumplimiento de sus sentencias. Y en este año, a inicios del primer trimestre, antes de que estuviéramos en pandemia, ¿no?, creó un reglamento, un sistema de supervisión y cumplimiento de sentencias, ¿no? ¿Qué sentencias? No todas ellas. Sentencias que el Tribunal Constitucional considera estructurales. Es decir, aquellas que, partiendo de un caso concreto, han evidenciado déficits en la satisfacción de derechos sociales, ¿no? Una de esas sentencias, que es objeto de supervisión de cumplimiento, es la sentencia del caso de las hermanas Ciesa, de educación rural. Y está pendiente la audiencia de supervisión, ¿no? Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque el proceso previo a la sentencia tiene que ser dialógico, pero la supervisión de la sentencia también lo tiene que ser. Y creo que el papel, el activismo judicial de un órgano jurisdiccional, más que activismo, debemos llamarlo papel activo, ¿no? Un papel activo en el que el país se alcance la plena realización de los derechos fundamentales. Y si eso pasa por modificar su forma tradicional de actuar como un órgano que impone hacia un órgano que facilita, ¿no?, el diálogo y los arreglos institucionales democráticos, pues creo que debe hacerlo, ¿no? Creo que sigue estando dentro de su rol de defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Muchas gracias, profesora. De Bueno, nada. tenemos una cuestión de la profesora Gina. Profesora Elena, ¿existe en el Tribunal Constitucional de Perú alguna decisión emblemática en el ámbito de la defensa de la naturaleza como sujeto de derecho?
No hay ninguna. Nuestro Tribunal Constitucional no ha tenido la oportunidad de pronunciarse aún sobre la protección que requiere, ¿no? Incluso como desde el punto de vista como bienes con vida, ¿no? La naturaleza como vida, ¿no? Y como vida a ser protegida, el Tribunal Constitucional no ha entrado a evaluar desde ese punto de vista. Hay sentencias del Tribunal Constitucional que se han ocupado de la protección del derecho al ambiente, cuya titularidad es de los individuos, y a partir de la protección del derecho al ambiente es que ha protegido o ha paralizado, por ejemplo, actividades de explotación de palma aceitera, ¿no? Hasta que se verifique que, que esta actividad no supone un daño grave para el ecosistema. Pero dentro de los elementos que conforman, los elementos biológicos que conforman el ambiente y el ambiente para el ser humano, ¿bien? No necesariamente ha tenido una especial protección de ríos, tierra, ¿no? Incluso cuando ha abordado la relación entre los pueblos indígenas y el territorio, ¿no? Ha mencionado la especial cosmovisión que tienen los pueblos indígenas respecto a su territorio y a los elementos, los ríos, las montañas, que forman parte del mismo, ¿no? Pero no dándoles una connotación que revista por sí mismos especial protección constitucional, siempre vinculado, en este caso, en el caso del ambiente, a los seres humanos, y en el caso del territorio, ¿no? Incluso la Amazonía, ¿no? Vinculada al pueblo indígena. Bien, a diferencia del tribunal, el par colombiano o el par ecuatoriano, que sí tienen sentencias vinculadas a la protección de ríos, por ejemplo, ¿no? O de la Pachamama, ¿no? O de la tierra en sí mismo. En el caso del Tribunal Constitucional peruano no ha tenido la oportunidad, ¿no? Incluso cuando ha tenido que proteger a los seres humanos, a los seres vivos sintientes, como los animales, ¿no? Los ha protegido como un objeto de protección jurídica, pero no necesariamente como un sujeto, ¿no? Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, seguimos con la pregunta de Sofía, que está en castellano. Conociendo el concepto de democracia como las decisiones de los mayores, el respeto y en observación a los derechos individuales de las minorías, tenemos en cuenta que el activismo judicial funciona como una tarea impresionante para frenar las decisiones de las mayorías y evitar la llamada tiranía de las mayorías, a través de una entidad idealmente imparcial. En contraste, es cuestionable el factor legítimo y democrático de la ampliación de la jurisdicción, respetando el principio de separación de poderes, sabiendo que el neoconstitucionalismo y la expansión del poder judicial plantearan como alternativa frente a la emergencia de las totalitaristas en el Estado social. ¿Cuál es su punto de vista sobre la democracia y derechos humanos de minorías en el contexto del activismo judicial? Y lo que considero que valora más es una ponderación de derechos y es más importante en este escenario. Bien, a ver, creo que esto parte de la idea de cómo entendemos el derecho, ¿no? Desde una perspectiva constitucionalista, ¿no? Y supone que los mandatos constitucionales tengan fuerza normativa. Ahora, no podemos negar que son mandatos abiertos, con una textura especial, normas, principios, ¿no? Y que eso, esa textura de los dispositivos constitucionales como normas, principio, ¿no? Da un ámbito protagónico a la labor que realizan los jueces y juezas o la justicia constitucional. Bien, evidenciarlo, ¿no? Evidenciar que sucede el ordenamiento jurídico y particularmente las normas constitucionales están compuestas por normas regla y normas principio, ¿no? Nos dan cuenta de
la labor más densa que tienen los tribunales y cortes constitucionales, ¿no? Pero eso no significa renunciar, creo yo, o sea, es decir, evidenciar eso no significa renunciar a que hay ciertas normas autoritativas, ¿no? Por ejemplo, un juez o corte constitucional, lo que les decía hace un momento, no actúa por sí solo, sino actúa a pedido es decir, actúa dentro de sus normas autoritativas que le ha dado el legislador de responder frente a una demanda. Bien, cuando el Tribunal Constitucional no tiene que usar una norma a principio, puede usar las normas reglas de la Constitución y solucionar a partir de normas regla el problema jurídico que se le plantea. Y eso también, si afirma la fuerza normativa de la Constitución, es parte de su labor activa como juez constitucional, ¿no? Si entendemos activismo como el juez que dentro de sus normas autoritativas y dentro de lo que supone el uso de principios y criterios de interpretación jurídica y del derecho constitucional, da contenido a las normas principio que están en la Constitución y de esa forma, ¿no?, advierte los déficits y lesiones de derechos fundamentales presentes en una legislación. Si entendemos por activismo ello, ¿no?, bueno, coincido en que los jueces son activistas. Pero si hablamos de jueces activistas como aquellos que trasvasan sus límites autoritativos, ¿no? No tienen eventualmente, no son capaces de hacer interpretaciones constitucionales que sin descartar la norma del legislador, sino dándole una interpretación distinta, no la expulsan del sistema jurídico, ¿no? Si tenemos esos jueces que pasan los límites autoritativos, creo que ese activismo sí podría romper la separación de poderes. Bien, ahora, creo que la separación de poderes como principio constitucional hay que entenderlo en varios sentidos, ¿no? En el sentido de autonomía de los poderes públicos para realizar sus competencias, el primer y clásico sentido, pero también el sentido de equilibrio o balance de poder y funcionamiento de los pesos y contrapesos. Y este tiene un sentido particularmente relevante para el Tribunal Constitucional, porque es un órgano que es contrapeso, ¿bien?, frente a los excesos de la mayoría. Y otro sentido dentro de separación, del principio de separación de poderes, es el de separación de poderes implica lealtad y cooperación entre los órganos constitucionales. Y lealtad y cooperación va a suponer que cuando el Tribunal Constitucional advierta frente a casos concretos, frente a sentencias, frente a leyes concretas, que hay una infracción de la Constitución, porque hay un déficit de atención al contenido objetivo del derecho a la salud o a la educación, o porque el legislador omitió dentro de sus dispositivos considerar a grupos en situación de vulnerabilidad, y sin duda esa inclusión parte del legislador y es necesario además articular una política pública, ¿no? Esa lealtad y colaboración que forma parte del contenido del principio de separación de poderes lo debe llevar al uso de instrumentos dialógicos, para que su sentencia no tenga precisamente, ¿no?, el déficit democrático por el que se les acusa. Bien, entonces, ahora, nuevamente, el tribunal, incluso para el uso de mecanismos dialógicos, no debe renunciar a su análisis jurídico de ponderación y a través de la ponderación evidenciar y afirmar acá hay un déficit. Y por ese déficit nos vamos a sentar a dialogar, bien, para ver cómo lo reparamos. Bien, entonces, si me permiten la digresión, ¿no?, algo así como una afirmación fuerte de la Constitución y de los derechos como punto de partida para un escenario flexible de diálogo y búsqueda de soluciones. Algo así, ¿sí? No sé si respondo la pregunta. Por supuesto, profesora. Bueno, pasamos ahora a las dos últimas. La ausencia de
temos em bloque, sim, professora? A ausência de políticas públicas e a atividade dos legisladores são as únicas causas do ativismo judicial. Bueno, esta é a primeira, é a pergunta de Roberio e de Denis. Denis Denis pergunta se temos em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro, que ha decidido pela inconstitucionalidade de la restricción de la donación de sangre por hombres homosexuales, decisión que es ideológicamente contraria a ciertos valores del país y siendo el poder legislativo omiso cuanto al tema, así las Cortes Constitucionales pueden ser consideradas instituciones capaces de preservar los valores democráticos al defender el derecho de las minorías. Y hay una otra pregunta también de Denis. ¿Y el Tribunal Constitucional en Perú tiene alguna decisión sobre la restricción de la donación de sangre de personas homosexuales? Muchas gracias. Gracias. Voy a partir por la última pregunta. El Tribunal Constitucional peruano, infelizmente, hasta el momento no tiene ninguna decisión vinculada a la protección de las personas homoafectivas. Y tiene un proceso de amparo por resolver en el que ni siquiera está en discusión un elemento, la incorporación al sistema jurídico peruano del matrimonio homoafectivo, sino la posibilidad de reconocimiento de matrimonios homoafectivos realizados en el extranjero. Bien, tiene un proceso de amparo en curso y hasta el momento no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Entonces, no tenemos ningún avance vinculado, salvo el tema de reconocimiento de la identidad de las personas trans, vinculado a la protección de esta minoría de personas homoafectivas. Bien, eso es parto por esto, ¿no? Ahora, con permiso, ¿sí? Para donar sangre, que es el tema de la decisión del fallo del Tribunal Constitucional brasileño. Algo así. No, nada. Bueno, no tenemos en materia de donación de sangre ni en relación a las personas homoafectivas, ¿no? Ahora, yo debo decir que las Cortes y Tribunales Constitucionales nacen, ¿no? Incluso la posibilidad de control de los jueces nacen y con esta lógica, ¿no? Es decir, de controlar a las mayorías y la posibilidad de proteger a las minorías, ¿no? Es decir, en estos escritos el federalista, por ejemplo, las digresiones iban en el sentido de precisamente, ¿no? Las mayorías parlamentarias, además que suelen ser mayorías conservadoras, ¿no? Pues pueden cometer precisamente exclusiones y para eso están los jueces, para afirmar la fuerza normativa de la Constitución. Ese es el punto de inicio de, digamos, históricamente hablando, de la jurisdicción o de la justicia constitucional, ¿no? Entonces, esa impronta adquiere nuevo sentido, ¿no? En un escenario en el cual el Tribunal Constitucional, los tribunales constitucionales, como el Supremo Tribunal Federal brasileño, cuando se tiene que ocupar de minorías históricamente excluidas, ¿no? Y que no son políticas, sino son minorías sociales, ¿no? Y de cara a la protección de esas minorías sociales y sus derechos, es que los tribunales constitucionales intervienen. No sé si por allí está la pregunta, ¿no? Es decir, la Constitución precisamente, ¿no? En la Constitución nosotros vemos que siempre están en tensión el principio democrático y el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional está vinculado a la garantía y protección de los derechos. Y los derechos suponen un límite a la consideración de la democracia solamente como regla de las mayorías, ¿no? Y frente a esa regla de mayorías es que se afirma
la Constitución y los derechos fundamentales como límites, más cuando esa regla de mayorías, ¿no? Que es uno de los elementos de la democracia, no podemos equiparar democracia solo con mayorías, ¿no? Es cuando cuando esa regla de mayorías afecta a derechos fundamentales, no contempla elementos de derechos de dimensión objetiva de los derechos fundamentales, es que se debe afirmar la constitucionalidad, y ahí es pertinente la actuación de los tribunales constitucionales. Bien, entonces vuelvo a repetir, ¿no? Mi concepción del escenario en el cual actúa el Tribunal Constitucional es que la democracia no es solamente regla de mayorías. La democracia constitucional involucra el respeto a las minorías y la satisfacción de sus derechos. Bien, entonces la jurisdicción constitucional frente al pedido de esos grupos minoritarios, ¿no? Actúa, y si a eso lo llamamos activismo judicial, como un papel activo del juez para garantizar o satisfacer libertades y derechos frente a solo la regla de las mayorías, estoy de acuerdo con ese activismo judicial. Bien, porque considero yo que la democracia no se reduce solamente a mayorías, sino tiene elementos de diálogo, participación, ¿bien? Y tiene elementos o límites vinculados a los derechos fundamentales. Bien, entonces creo que ese es el escenario, y ese es el escenario que frente a ausencia de políticas públicas, ¿no? Y a la actividad del legislador, juega el activismo judicial. Cuando el Tribunal Constitucional peruano señala que le corresponde actuar incluso en ausencia de política pública, incluso frente a omisiones del legislador, lo que está señalando es que actúa indicando el problema de constitucionalidad que es ocasionado por una falta de política que está impactando negativamente en la realización de un derecho fundamental. Esa afirmación tiene que ser hecha por el Tribunal Constitucional en un caso concreto. Luego, precisamente para contrarrestar las críticas antidemocráticas o contrarrestar su falta de visión de conjunto como órgano jurisdiccional, después de esa afirmación, lo que corresponde es implementar mecanismos de diálogo y cooperación con los otros órganos del Estado para que la ausencia de política pública se convierta en el diseño de una política pública. Bien. Ahora, el profesor Roberto me preguntaba si solo frente a ausencias o a inactividad del legislador, ¿no? No, creo que el activismo judicial o eventualmente la actuación de los órganos jurisdiccionales también deben actuar frente a malos diseños de política pública, es decir, legislaciones que eventualmente lesionan derechos fundamentales. Yo ya no lo proyecté porque estábamos sobre la hora, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional peruano tiene una jurisprudencia vinculada a la negociación colectiva en el empleo público, porque no solamente había una prohibición en la ley del servicio civil, que fue declarada inconstitucional, sino que esa prohibición de negociación colectiva sobre los montos, ¿no? Se incorpora año a año en la ley de presupuesto público, ¿no? Para el Tribunal Constitucional, esa política de relaciones colectivas del trabajo del Estado como empleador es una lesión de derecho fundamental. Y frente a esa lesión de derecho fundamental, interviene el órgano jurisdiccional. Bien, entonces también frente a una lesión de derechos fundamentales para propiciar mejoras en el diseño de la política pública que parte de una legislación específica. ¿Sí? Eso es. Muy bien, profesora, perfecto. Creo que estamos así encantados. Muchísimas gracias. Sabemos que usted es siempre una persona que tiene muchos compromisos, una agenda siempre muy
muy fructífera. Y bueno, entonces muchas gracias en nombre de la Universidad de Fortaleza, de la profesora Gina Vidal, que tiene un compromiso assim ahora también que no le ha permitido quedarse hasta el final, un compromiso médico, digamos así. Entonces, muchas gracias por tu generosidad y fraternidad latinoamericana. Bueno, por Exactamente. compartir sus ideas y su amplio conocimiento en temas constitucionales. Bueno, estamos todos encantados y muy contentos de tenerla con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias y bueno, esperamos reverla en octubre en el evento aquí en Fortaleza. Claro que No sí. en la forma presencial, pero en la forma virtual, pero será también muy, muy interesante, muy buena de estar con los amigos de otras latitudes. Muchísimas gracias, profesor. Claro que sí, María Julia, muchísimas gracias, María Julia, por las preguntas, a los estudiantes, al profesor Carballo, a Roberta, a Sofía, a Denis, por todas las preguntas y por su paciencia en escucharme en un idioma distinto al vuestro, ¿no? Alguna vez debo proponerme hablar como ustedes, ¿no? Su idioma, porque creo que así la comunicación también es mucho más fluida. Les agradezco muchísimo por su atención. Estoy encantada de que me hayan detraído de mis obligaciones de gestión académica y nos vemos muy pronto. Un abrazo y mucha fuerza en esta nueva normalidad y en la confianza en que pronto nos podremos volver a abrazar físicamente. Sí. Muchas gracias, professora Un abrazo, Helena. professor. Hasta pronto. Muchas gracias, Gina. Un Professora abrazo Helena. fuerte. Um prazer, adorei as suas respostas. Um grande prazer tê-la conosco. Muitas graças, professora Rosa Júlia, por sua participação. E até a próxima terça. De nada, de nada. Hasta la próxima. Hasta luego. Por supuesto. Dios. Bem, pessoal, então, agora a professora Gina precisou se ausentar. Eu agradeço a todos pela presença, por estarem conosco e as perguntas de grande quilate intelectual, sempre muito instigantes. Então, eu agradeço a todos aqui, os últimos moicanos até o final, e não deixarmos a professora falando assim ao vazio. Muito obrigada pela participação e a participação de qualidade, e nos veremos então na terça-feira, juntamente com a professora Gina. Tudo de bom para vocês. Ótima semana!